Cuarta aliyá. Devarim 32, 19 al 28. La pérdida de Israel después de su apostasía. Devarim 32, 20. Entonces él dijo: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos en los cuales no hay fidelidad. Aquí empieza el tiempo de pérdida para Israel, como lo cita Devarim 31, 17 al 18. Comenta Rambam. Destaca el hecho de que Moshe hasta ahora ha hablado en su propio nombre y que a partir de ahora en el nombre del Eterno. Devarim 32, 21. Ellos me han provocado a celo con lo que no es Elohim, me han irritado con sus ídolos. Yo pues los provocaré a celo con los que no son un pueblo, los irritaré con una nación insensata. Como los hijos de Israel tomaron como sus dioses en hebreo Loel, los que no era Elohim, entonces el Altísimo toma un pueblo que no es pueblo en hebreo Loam. Esto significa que Israel iba a ser maltratado por un pueblo que no es considerado como pueblo. Según Rachi, se refiere a los caldeos y Esap como los romanos. Los caldeos son el mismo pueblo que los babilonios, los habitantes de la antigua Caldea, el país de Babilonia. Ese imperio destruyó el primer templo. Según Ramban, los caldeos no constituían una nación en su inicio, pero Elohim los engrandeció con el fin de utilizarlos para conquistar y dominar el mundo. Dice Gurarye, los caldeos no tenían importancia intrínseca porque no poseían ni escritura ni lenguaje propios, como lo cita Megilat 13b, y por ello no formaban parte de las 70 naciones primordiales. Un descendiente de Sab fundó Roma o Edom. Los romanos destruyeron el segundo templo. Basado en el Talmud, dice Gurarye, Edom tampoco es considerada una nación en sí misma, porque originalmente tampoco tenía ni escritura ni lenguaje propios. El texto se puede interpretar de manera que habla de los gentiles que por causa de la apostasía de Israel reciben la posibilidad de recibir el Espíritu y convertirse en el pueblo celestial de Elohim, oportunidad que es producida por medio de la obra de Yeshua. Al igual que el pueblo de Israel consideró como sus Elohim lo que no era Elohim, el Eterno considera a los convertidos de entre los gentiles como su propio pueblo. Dentro de Israel al actual hay un pueblo más numeroso que los judíos, de origen gentil, que ha sido tomado por el Eterno como su pueblo por medio de Yeshua HaMashiach. Estos gentiles reciben por adopción el derecho legal de ser llamados hijos de Abraham y de Elohim, y por lo tanto también son herederos de las bendiciones que solamente son para Israel. Esto provoca a los judíos la ira, como lo cita Oseas 1:10. Y el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y sucederá que en el lugar donde se les dice, no sois mi pueblo, se les dirá, sois hijos del Elohim viviente. Y Romanos 10:19. Y añado, ¿acaso Israel no sabía? En primer lugar, Moshe dice, yo os provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo sin entendimiento os provocaré a ira. Rab Shaul está desarrollando este texto con los capítulos 10 y 11 de la carta de los Romanos. Dice en la parte final del capítulo 11, por la apostasía de una parte de Israel, los gentiles llegan a obtener ciertos derechos que pertenecen a los hijos de Israel. Este hecho provoca celos en los judíos, de modo que también ellos van a querer recibir la salvación dada por medio de Yeshua HaMashiach, primeramente al judío y también al griego. ¿Cómo los gentiles convertidos al Elohim de Israel por medio de Yeshua HaMashiach podrán provocar a celos a aquellos judíos que no creen que Yeshua es el Mesías? Si siguen practicando las costumbres paganas y si no tienen ningún interés en obtener la herencia que ha sido dada al pueblo judío, ¿cómo los cristianos nacidos de nuevo podrán provocar a celos a los judíos si aborrecen la cultura judía, si rechazan la Torá, el Shabbat, la fiesta del Eterno y la teología hebrea?
No son los judíos creyentes en Yeshua los que tienen el llamado de provocar a los judíos incrédulos a celo, sino los gentiles que abrazan el judaísmo universal del Mesías. Romanos 11, 11 y 13 al 14. Digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? De ningún modo, pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles, para causarles celos. Pero a vosotros hablo, gentiles. Entonces, puesto que yo soy Shaliach de los gentiles, honro mi ministerio, si en alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas y salvar a algunos de ellos. Devarim 32, 26. Yo hubiera dicho, los dispersaré, borraré la memoria de ellos de entre los hombres. Según Ramban, la expresión los dispersaré se refiere a las 10 tribus y la frase borraré la memoria de ellos se refiere a las 2 tribus. Devarim 32, 27. Si no fuera porque la furia del enemigo se ha acumulado, no sea que falseen sus adversarios, que sea que dijeran nuestra mano ha triunfado y no es Yahweh el que ha hecho todo esto. Si no hubiera sido por el honor del nombre del Eterno y por los méritos de los padres, las 12 tribus hubieran sido eliminadas. Pero el Altísimo tiene un plan de restauración, no solo para los judíos, sino para todas las 12 tribus. El mismo argumento de lo que dirán los enemigos contra el Eterno fue usado por Moshe en su intercesión a favor de Israel, como lo cita Números 14, 13 al 16, Deuteronomio 9, 28, Ezequiel 36, 20 al 23. Devarim 32, 28. Porque son una nación privada de consejo y no hay en ellos discernimiento. Los hijos de Israel son llamados ignorantes cuando no toman en serio la Torá para ponerla en práctica. La gran mayoría de los hijos de Israel no ha hecho caso de la Torá a lo largo de la historia, y por eso es un pueblo privado de consejo y falto de discernimiento. El hecho de que la mayoría de los judíos hayan rechazado al Mesías cuando vino la primera vez es otra muestra de la gran ignorancia hacia las profecías mesiánicas que hay en la Torá, que apuntan claramente hacia Yeshua. Quinta aliyá, Devarim 32, 29 al 39. La dispersión de Israel entre las naciones. Devarim 32, 35. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo el pie de ellos resbalará, porque el día de su calamidad está cerca, ya se apresurará lo que les está preparado. La venganza es solamente del Eterno. Ningún hombre puede tomar la venganza por su propia mano. El hombre puede defenderse, pero nunca vengarse. Si una persona quiere vengarse privadamente, estará tomando el lugar de Elohim. Él tiene el papel de juzgar a cada uno según sus obras. Él es el juez supremo, nosotros no. Sin embargo, él puede delegar su autoridad a los hombres, de manera que las autoridades tienen no solamente el derecho, sino también la obligación de ejecutar la venganza de Elohim sobre los pecadores, cuando sus pecados están al descubierto. Romanos 12, 19 al 21. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre tu cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Y Hebreos 10, 28 al 31. Cualquiera que viola la Torá de Moshe muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuán mayor castigo pensáis que mereced el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Elohim y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez, Yahweh juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Elohim vivo. Devarim 32, 36. Cuando Hashem juzgará a su pueblo,
Él reconsiderará acerca de sus siervos, cuando vea que la mano del enemigo progresa y que nadie dirija ni ayude. A partir de este momento empieza el proceso de restauración del pueblo agobiado por los enemigos y las maldiciones por causa de sus pecados. Cuando el poder de Israel sea destruido, vendrá el Mesías como un guerrero libertador, como lo cita Daniel 12:7. Escrito está en Deuteronomio 32, 28 al 39. ¿No comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones? Que se levanten y os ayuden, y sean para vosotros refugio. Pero ahora mirad, yo soy yo y no hay Elohim fuera de mí. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien se libre de mi mano. Existen textos en la Torá de Moshe que hablan de la resurrección de los muertos. Asimismo en el Tanakh, otros textos que hablan del mismo asunto, como lo cita Génesis 22:5, Éxodo 3:15, ver también Mateo 22:31 al 32, Deuteronomio 31:16, Primera de Samuel 2:6, Segunda de Reyes 5:7, Salmos 16:10, 49:15, 73:24, Job 19:25 al 27, Isaías 25:8, 26:19, 53:12, Daniel 12:2, Ezequiel 37:1 al 14 y Oseas 6:2 y 13:14. Este texto nos enseña que la resurrección va a suceder en relación con la última guerra contra Israel. El Mesías, que ejecutaba la venganza del Eterno, vendrá en las nubes del cielo, y en ese momento los muertos en el Mesías serán levantados y junto con los que viven creyendo en él serán arrebatados al aire, no al cielo, después de haber sido investidos con cuerpos eternos que serán semejantes al cuerpo de resurrección del Mesías Yeshua. Entonces serán juzgados según sus obras. Después bajarán junto con el Mesías para hacer guerra contra todos los ejércitos multinacionales que se hayan levantado contra Jerusalén. De esa guerra se habla en los versículos siguientes.